Bien muchachos, continuamos con el teórico máxima conservación, mínima invasión, actualidad de la odontología restauradora, parte 2. Como primer concepto, y esto debe quedar bien claro, que cualquier técnica restauradora va a tener que estar enmarcada sí o sí dentro de un plan de tratamiento preventivo y restaurador integral, ¿sí? Y el tratamiento de las lesiones incipientes lógicamente no escapa a ello. Todo procedimiento que hagamos en el paciente, si no está inscrito dentro de ese plan de tratamiento preventivo restaurador, va a tender al mediano y largo plazo al fracaso. Entonces, ¿cuál es la primera decisión? ¿Tratamiento invasivo o no invasivo? Bien, Gordon ya en el 2010 nos decía que el diagnóstico de caries, así como la decisión de cuándo intervenir una pieza dental, varía mucho de profesional a profesional. Existe, inclusive hoy en día, la tendencia a sobreestimar la presencia de caries y la profundidad de esas lesiones, ¿sí? Así como a tratar de forma invasiva las lesiones en esmalte. Inclusive en el día de hoy, muchos profesionales todavía manejan ese concepto de tratar de forma invasiva las lesiones, inclusive en el esmalte. Bordoni y Squassi en 2002 nos comentan que el criterio para actuar invasivo o conservadormente no va a depender de una superficie individual de la pieza, sino del concepto en cuanto a la evaluación de riesgo del paciente. El correcto diagnóstico es crucial para distinguir lesiones que puedan ser tratadas por métodos no invasivos de aquellas que se les puede justificar un tratamiento restaurador. ¿Qué nos dice la doctora Nivad y Feyerskov? Ya en el 97, y es un poco lo que estuvimos viendo en la primera parte. Evaluar la actividad de la lesión cariosa es parte esencial de diagnóstico de caries, muchachos, ¿sí? De esta manera, las lesiones activas van a requerir un manejo activo, y las lesiones detenidas no precisarán en muchos casos ningún tipo de intervención, ¿sí? Miren qué claro que está el concepto de estos dos autores y cómo va de la mano un poco de lo que estuvimos hablando en la primera parte del teórico. Bien, a continuación entonces nos vamos a detener muchachos un poquito en lo que son los tratamientos no invasivos. Y cuando nos referimos a tratamientos no invasivos, generalmente lo primero que se nos presenta en la mente son los sellantes, fosas y fisuras, ¿sí? Lógicamente que hay otras terapias para realizar tratamientos invasivos, aquellas terapias de remineralización, etcétera, que bueno, ustedes ya lo han visto en teóricos anteriores, no nos vamos a detener en eso en este momento, pero bueno, sí en cuanto a los sellantes, fosas y fisuras, y ya Goin en el 94 y Handelman en el 87 nos hablaban de que el sellado de lesiones cariosas incipientes impide el progreso de las lesiones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque reduce el número de bacterias viables con potencial patógeno. Simonsen en el 2003 nos habla de que la información científica recopilada hasta el momento señala que la aplicación de sellantes sobre molares en caries incipientes es un procedimiento seguro, mientras el sellante se mantenga en posición, ¿sí? Y por eso la importancia de lo que vimos en el comienzo del teórico, la importancia de incluir al paciente en un plan restaurador integral con terapias lógicamente de rehabilitación y tratamiento, pero también de mantenimiento y de control, ¿sí, muchachos? La odontología de mínima inversión, como cualquier rama de la odontología restauradora, si no está inscripta dentro de un programa de control de mantenimiento, etcétera, va a ser una odontología del fracaso. Bueno, diferentes autores nos hablan también de que después de la introducción de las técnicas de grabado ácido al esmalte, los sellantes, fosas y fisuras han tenido un éxito rotundo, ¿sí? Una alta tasa de éxito. Se han obtenido buenos resultados con el sellado terapéutico de las lesiones activas no cavitadas en esmalte de dientes permanentes y también, y esto es importante, en el sellado de caries de esmalte y de dentina, ¿sí? Ya empezamos a ver cómo el sellante no lo vamos a utilizar únicamente para el sellado simplemente fosas y fisuras, sino que inclusive vamos a estar resolviendo o tratando alguna lesión externa en dentina, en piezas no cavitadas, inclusive con sellantes, ¿sí? También hay estudios que han demostrado una reducción en la progresión de la caries durante un periodo de 5 años, ¿sí?
Un sellante correctamente adherido y en buenas condiciones produce una disminución de bacterias viables en la lesión. Ya hemos visto unos cuantos artículos, la literatura es abundante en cuanto al éxito del sellado, del sellante y la utilización para sellar fosas y fisuras y el éxito que esto conlleva, pero todos los artículos y todos los trabajos refieren a lo mismo, siempre y cuando el sellante se encuentre en condiciones y correctamente adherido a la superficie dental. ¿Y cómo controlar eso? Bueno, justamente en las terapias de mantenimiento y control. Handelman ya en el 76 y después trabajos en el 80 nos habla de que el sellante en esmalte reduce la cantidad de bacterias viables en dentina cariada. El mismo grupo también informa que la progresión de la caries se restringió en un trabajo que realizan en el 80, restringió a menos del 50% de las lesiones y casi la mitad de las lesiones mostraron una disminución en la profundidad durante un periodo de seguimiento entre 1 y 4 años, ¿sí? Lo que indica en definitiva que la remineralización de las lesiones de caries dentinarias son posibles en pulpas vitales. No sé si han visto cómo la bibliografía, o sea, no hay nada nuevo. Estos son trabajos ya que tienen más de 30, 40 años y todavía siguen y están bien vigentes. Merz y colaboradores en el 98 demuestran que las lesiones de caries oclusales dentinarias, muchachos, ya estamos inclusive hasta en dentina, pueden ser inactivadas hasta por 10 años sin la eliminación de tejido dentinario cariado, ¿sí? Únicamente mediante restauraciones de resinas superficiales. O sea, estamos empezando a ver cómo podemos hacer un tratamiento de dentina, ya no solo de esmalte, sino de dentina cariada en aquellas piezas no cavitadas con un sellante. En el trabajo del 2012 apoyan estos hallazgos, demostrando que las lesiones en dentina pueden ser detenidas en adultos mediante la utilización de sellantes de fosas y fisuras, siempre y cuando, nuevamente lo mismo, siempre y cuando el sellante se mantenga intacto y adherido. ¿Qué nos dice Carvalho? Bueno, Carvalho nos dice que con el fin de brindarle al paciente un mayor beneficio, es que en el día de hoy la principal tarea del profesional va a ser el control de la progresión de la lesión, ¿sí? La necesidad de tratamiento estará basada en una meticulosa evaluación de la superficie dentaria, así como en el diagnóstico, y volvemos a la primera parte del teórico, la importancia del diagnóstico de la actividad de la caries. Por su parte, Elderton y Gibbs en el 2015 refuerzan un poco esto que estamos comentando, que se deberá controlar la actividad o la importancia de controlar la actividad de la lesión con el objetivo de detener, inactivar las lesiones, preservando los tejidos duros, evitando el comienzo del ciclo restaurador. En definitiva, vamos a tratar de integrar todas aquellas medidas y vamos a hacer todo lo posible en retrasar el comienzo de ese ciclo restaurador, ¿sí? Entre la utilización de sellantes, lógicamente remineralizantes, sellantes, y bueno, cuando no quede más remedios se pasará a un procedimiento restaurador invasivo, pero siempre se tenderá a ir siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sellar? ¿Cuándo sellar, muchachos? En definitiva, esto no pretende ser una receta, simplemente es una guía, un lineamiento. Cada caso y cada pieza es un mundo aparte, entonces eso lo iremos viendo a lo largo del curso y ustedes con nosotros iremos tomando y adquiriendo diferentes estrategias para cada caso en particular. Pero bueno, una guía puede ser sellar surcos sanos en pacientes jóvenes que son pacientes de alto riesgo, ¿sí? Y aquí la importancia de determinar el riesgo del paciente. No va a ser lo mismo un surco dudoso, un surco sano en un paciente de 15, 16 años con una higiene deficiente, o sea, un paciente de alto riesgo, que ese mismo surco con esa misma pigmentación y características similares en un paciente de repente de 65 años, ¿sí? Entonces, todo eso entra en la balanza a la hora de evaluar el tratamiento restaurador. Otra opción para sellar son aquellos surcos dudosos, ¿sí? Surcos dudosos en paciente también de alto riesgo, donde se toma una radiografía y no hay lesión dentinaria aparente, ¿sí? O sea, se nos presenta un surco dudoso en esmalte, tomamos una radiografía, en dentina no vemos ninguna lesión, bueno, es un paciente de alto riesgo, se sella, ¿sí?
Y por último, aquellos surcos dudosos donde tomamos una radiografía de repente clínicamente es un surco similar al anterior, ¿sí? Un surco dudoso, pero tomamos una radiografía y aquí aparece una lesión que se extiende no más allá del tercio externo de la dentina, ¿sí? En la radiografía vemos esa zona radiolúcida, esa lesión, que no abarca más allá del tercio externo de la dentina. Aquí, inclusive, sabiendo que existe una lesión dentinaria y no exclusivamente el esmalte, podemos aplicar un sellante de fosas y fisuras y, y tratar la pieza de esa manera bien conservadora y con una mínima intervención. Todo esto funciona, muchachos, y soy reiterativo, pero todo esto funciona si el paciente lo controlamos. Si nosotros hacemos todo esto, tratamos de ser lo más conservadores posibles, un surco dudoso que vemos igual lesión dentina y lo sellamos y le damos una oportunidad de tratamiento y el paciente se va y no vuelve por 2 años, probablemente esto fracase, ¿sí? Porque probablemente el sellante de repente empiece a filtrar o se desprenda parte del sellante o se fracture parte del sellante y bueno, ahí la lesión continúa avanzando y de repente peor que si no hubiéramos hecho nada, ¿sí? Así que básicamente, por lo menos al comienzo de año, ustedes van a trabajar con este tipo de tratamiento, ¿sí? Con sellantes en piezas posteriores, inclusive algún sellante proximal también, ¿sí? Entonces en estas piezas, si es un paciente de bajo riesgo, como mencionamos, probablemente no hagamos nada, simplemente nada desde el punto de vista invasivo. Sí vamos a instaurar todo lo que es terapia de preventiva, enseñanza de higiene, todos los puntos de esa terapia básica, terapia de mantenimiento, controles, ¿sí? Pero no estaremos realizando ningún tratamiento invasivo. ¿Y aquí qué sucede? ¿Qué haríamos aquí? Y bueno, probablemente muchachos, aquí lo que correspondería sería evaluar el riesgo del paciente. Si estos surcos pigmentados que aparentemente no presentan grandes eh, cavidades ni complicaciones, son de un paciente adulto con un bajo riesgo, probablemente no hagamos nada, muchachos, desde el punto de vista invasivo, ¿sí? Inclusive ni siquiera ni un sellante. Si este caso, estos surcos que pueden de repente ser algo dudosos son en un paciente joven, de alto riesgo, etcétera, bueno, se evaluará de repente la colocación de un sellante. El caso anterior, visto radiográficamente, probablemente la imagen sea esta, no se observa ningún tipo de lesión, ¿sí? Otro caso también puede ser este, es un surco cruzal pigmentado, puede ser algo dudoso. Aquí de repente sería importante, si bien hay, como mencionamos en la primera parte del teórico, hay autores que contraindican el uso de la sonda, pero bueno, aquí podría ser con delicadeza importante sondear esas zonas de fosa central, ver si se remueve algo de placa bacteriana, ¿sí? Se puede tomar una radiografía en este caso y evaluar si existe o no una lesión dentinaria. Y lo mismo que con el caso anterior, ¿sí? Más que nada evaluar la actividad de caries y el riesgo del paciente y en base a eso la actitud o el tratamiento correspondiente, si sellar o no sellar. Probablemente observamos en este caso una lesión, una imagen radiográfica de este tipo, donde no se observa prácticamente lesión ninguna en dentina, ¿sí? Y lógicamente una radiografía desde el punto de vista de diagnóstico de caries incipiente en esmalte tiene poca utilidad. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Qué haríamos en este caso? Y bueno, más o menos lo mismo que venimos planteando hasta ahora, muchachos. Evaluar clínicamente, lógicamente con un buen examen visual, con las piezas limpias, secas, bien iluminadas. Sondear levemente esos surcos, ver si retiramos placa bacteriana, vemos si retiramos algún detrito, cómo está a la palpación esas cavidades, acá fosas centrales, esos surcos accesorios. Y lógicamente un examen radiográfico, ¿sí? Que es un examen complementario que nos va a estar hablando de si existe o no lesión dentinaria. Caso similar al anterior. Todos estos casos, muchachos, en principio se pueden resolver con un sellante de fosas y fisuras, ¿sí?
Inclusive si es un paciente muy bajo riesgo, esta es una boca de repente si es un paciente de un adulto mayor, y esta es la situación, probablemente esos surcos pigmentados están así hace 30, 40, 50 años. Entonces, ¿qué gano yo sellando esos surcos? Si determiné que el paciente es un paciente de bajo riesgo, no hay necesidad ni siquiera de realizar un sellado. ¿Sí? ¿Y qué sucede si ese caso, el caso anterior, nos da esta imagen? Nos da una imagen con una lesión cariosa, ven esa zona radiolúcida por debajo del esmalte. Bueno, eso es una lesión en tercio externo dentina, ¿sí? Ahí hay una lesión cariosa en dentina. ¿Qué se hacía hasta hace unos años? Bueno, ya cuando la lesión abarcaba más allá del límite amelodentinario, se abría ese surco, se abría esa pieza y se trabajaba, se hacía una eliminación selectiva de caries en la zona y bueno, después se colocaba un material restaurador. Hoy en día lo que se trata de hacer, en este caso, si la imagen radiográfica fuese esta, sería realizar un sellado. Tratar de no intervenir los tejidos duros dentarios en lo posible. ¿Para qué? Bueno, por todo esa bibliografía que veíamos de, de tratar de retrasar lo máximo posible, eh, introducir al paciente en un ciclo de restauraciones constantes. ¿Sí? Y bueno, este es un caso similar al anterior. Otro caso similar, aquí está bien a gran aumento, se observa inclusive hasta el fondo del surco. De repente, por eso y aquí la importancia de con delicadeza palpar ese fondo de fisura, de surco, porque de repente esa zona bien oscura es un tejido cicatrizal, ¿sí? Es una remineralización de la zona y está bien dura. Entonces, ¿qué gano yo sellando esa zona si esa zona ya tiene un sellado natural? ¿Sí? Lógicamente, que esto va a depender un poco del paciente, del riesgo del paciente. Inclusive en este caso se puede también tomar una radiografía y ver hasta dónde se extiende esta lesión, si existe una lesión en dentina o no. ¿Y qué haríamos en este caso? Y bueno, en este caso sí o sí radiografía, muchachos. No sé si observan esa gran zona grisácea por debajo del esmalte, que lógicamente nos está hablando de un proceso carioso en dentina. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Si la imagen radiográfica es como la imagen de la izquierda, que es una gran lesión cariosa en dentina, bueno, ahí no nos va a quedar remedio que hacer un tratamiento invasivo. Aquí hay que abrir ese esmalte, eliminarse una eliminación selectiva del tejido cariado y luego la consecuente la restauración de la pieza. Y si es una imagen como la de la derecha, donde la lesión se extiende no más allá del tercio, en, del tercio externo dentinario, bueno, probablemente realicemos un sellante, ¿sí? Es lo que le digo, inclusive en un caso como este, ¿sí? No hay cavitación aparente y va a depender un poco de lo que aparezca en la radiografía. Todos estos casos, muchachos, que están viendo son casos que han resuelto compañeros de ustedes en la clínica el año pasado o años anteriores. Este es un caso donde a la izquierda observamos también toda una sombra, una zona de sombra grisácea por debajo de la cresta marginal, de la cúspide mesiovestibular, y como en este caso radiográficamente no aparecía una lesión extensa que abarcara ya la parte interna dentinaria, así que lo que se decidió hacer simplemente es un sellante de fosas y fisuras. ¿Sí? Esto hace unos años hubiéramos abierto, hubiéramos eliminado caries, hubiéramos puesto inclusive capaz que una base cavitaria y una restauración con resina compuesta por arriba. ¿Qué estamos logrando con esto, muchachos? Estamos retrasando introducir al paciente en un ciclo constante de recambio. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la segunda parte, muchachos. Continuaremos con la tercera.